Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a hablar de una actitud del corazón, que es la gratitud. Ha sido un gran año, realmente un año atípico, pero siempre hay motivos para agradecerle a Dios. Siempre hay un montón de motivos por lo cual agradecerle a Dios. Muchas veces la obediencia se enfoca a veces en nuestras acciones, lo cual es bueno, pero ¿qué pasa con nuestras actitudes? ¿No? Podemos orar con un corazón, pero nuestra actitud puede ser de orgullo, o podemos inclusive estar en la iglesia, compartir el evangelio con actitudes o motivos erróneos. A Dios también le importan nuestras actitudes, y hoy vamos a ver la actitud de ser agradecido. En su parte, ¿no? Dios quiere y es su voluntad de que seamos agradecidos. Una actitud que seamos agradecidos todo el tiempo, ¿sí? Ha sido un año difícil, pero Dios ha sido fiel, ha sido demasiado fiel, ¿sí? Y eso hay que agradecerle. Él quiere que seamos agradecidos todo el tiempo. Vamos a hablar de 4 motivos, ¿sí? 4 motivos por los cuales tenemos que ser agradecidos. Cuando somos agradecidos, nuestra mente, ¿sí?, se enfoca en lo que tenemos y no en lo que nos hace falta. Es el simple hecho de ser agradecido nos hace que seamos personas más felices, ¿no? Ser agradecido hace que nos enfoquemos en Dios. Si nuestra mirada debe estar en Dios y no en nosotros mismos, ¿no? Cuando nos enfocamos en nosotros, viene la queja, ¿no? Vamos a hablar del primer punto, que es la gratitud glorifica a Dios. En 2 Corintios 4:15, Pablo les dice a la iglesia de Corintio: todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracia, ¿sí? Y Dios recibirá más y más gloria. No, acá Pablo le decía que cuando somos más agradecidos, Dios recibe más gloria, ¿no? Declara el motivo, ¿no? Pablo estaba sirviendo a la iglesia de Corintio y la gratitud que abundaba era para la gloria de Dios. Piensen en todo el dolor que Pablo sufrió, en todo lo que Pablo pasó en su ministerio en la iglesia de Corintio. Sin embargo, pasó desinteresadamente su vida de una manera que la gracia de Dios, ¿sí?, alcanzara a más personas. Y esto fue para la alabanza de aquellos que creían en Dios, ¿no?, que pudieran acceder al trono de Dios. Cuando más personas creen en Dios, cuando más personas crean en Dios, habrá más gratitud. Y cuando hay más gratitud, Dios recibirá más gloria, ¿sí? Entonces, cuando agradecemos, Dios se glorifica, ¿sí? Si aplicamos este versículo de forma contraria, vemos que la ingratitud trae deshonra a Dios. Vamos a ver también una historia muy conocida en Lucas 17, refuerza este punto. Cristo se encuentra con 10 leprosos. Una historia conocida, ¿sí? Un pueblo que estaba entre Samaria y Galilea. Y les dice que vayan, que se muestren a los sacerdotes para que sean sanados. Y ellos obedecieron. Y mientras obedecían esta orden, Cristo cura a los 10 instantáneamente. Pero hay algo interesante que se retoma en el versículo 15 y vuelve a la historia. Y dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Qué interesante, ¿no? Noten cómo Lucas define cuidadosamente cómo el samaritano glorifica a Dios, cómo
cómo el samaritano lo hace, ¿no? Dice que cae a los pies de Cristo dándole gracias. La gloria de Dios y la gratitud son inseparables. La actitud de ser agradecidos glorificó a Dios y como resultado la salvación. Porque Jesús le termina diciendo: vete, tu fe te ha salvado. No, mirar a Cristo cuando recibimos el favor de Dios. ¿Somos conscientes de que todo proviene de Dios? Este es el primer punto. ¿No? El primer punto es que la gratitud, ser agradecidos, glorifica a Dios en gran manera, ¿sí? Seamos como este samaritano que reconoció a Jesucristo postrándose y dándole la gloria a Dios por ese milagro. Y realmente cada día es un milagro. Cada día que vivimos es un milagro. Y debemos darle gracias a Dios, adorarlo. Decimos: Señor, tuya es la gloria. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por este nuevo día. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo, ¿no? Esa es una actitud que es la voluntad de Dios. Vamos a ir a un segundo punto, ¿sí? Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Y acá vamos a este punto, ¿no?, de reconocer la bondad de Dios. Vemos que Pablo le recuerda esto a Timoteo, un importante principio que lo dice en 1 de Timoteo 4, en el versículo 4. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Algunos impostores en Éfeso rehusaron afirmar que Dios creó todo bueno. Inclusive la comida, cuestionaban. Ellos simplemente negaron la benevolencia de la creación de Dios, lo que los llevó a rechazar la aceptación de sus regalos. Al recibir y disfrutar con agradecimiento los regalos de Dios, cumplimos con la noble intención por lo cual nosotros mismos fuimos creados, ¿no? Y en Romanos 11:36 también resume esta perspectiva. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? A Él sea la gloria por los siglos. Amén, ¿no? Todo lo que hacemos en un día, desde que nos levantamos, es por la gracia de Dios. Todo por medio de Él y para Él, ¿sí? Un corazón agradecido ve a Dios en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Sin darnos cuenta, a veces podemos perder esa actitud. Y un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios en todas las cosas. ¿Sí? En todas las cosas reconoce la bondad de Dios. Y esto que decía, ¿no? Podemos a veces perder el enfoque. Podemos perder este enfoque. A veces el trajín de la vida, a veces movernos constantemente, ¿sí? El trabajo, la familia, los hijos, vivimos tan apresurado que perdemos esta actitud y nos volvemos con un corazón ingrato, nos volvemos con un corazón quejoso, nos volvemos con un corazón molesto, nos volvemos con actitudes molestas y empezamos a demandar, y el orgullo empieza a entrar a nuestra vida. Por eso, cuando no le estamos dándole la gloria a Dios, estamos entrando, cuando no estamos agradeciendo a Dios, estamos entrando en un terreno de la desobediencia. Y por eso vamos a este tercer punto, que es un corazón ingrato, ¿no? Un corazón ingrato caracteriza a la humanidad caída, caracteriza
al pecado. ¿Sí? En 2 de Timoteo 3, 1 y 2, Pablo les decía, también debes saber esto, decía Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ¿sí? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y bueno, sigue con una lista, ¿no? Y dice que en los postreros días, y hoy estamos en ese tiempo, ¿no? Todas esas actitudes de los postreros tiempos, yo creo que hoy estamos en este tiempo que refleja que a veces no somos agradecidos, ¿sí? Nos amamos a nosotros mismos, la soberbia, la desobediencia, y entra también la ingratitud, que caracteriza a esta humanidad caída, que Pablo decía que en los postreros tiempos, ¿no? Y solo basta con mirar a nuestro alrededor, y estamos viviendo en esos días, estamos viviendo en estos días, ¿sí? De maldad, de ingratitud, donde abunda el pecado. Y Pablo sigue diciendo que los hombres malvados irán de mal en peor. Cuanto más nos acercamos a la venida de Cristo, más malvados son los hombres. Cuando más malvados son, más ingratos son también, ¿sí? No debería sorprendernos ver que la gente que no es creyente pasa su vida quejándose, amargada, enojada, desagradecida y sin ninguna gratitud, esperando recibir todo lo bueno en todo momento, lo que se les ocurre. Ahora, cuando no reciben lo bueno, explotan, ¿sí? Se quejan, ¿sí? Esa expresión de ingratitud no debería estar en los hijos de Dios. No debería estar en su iglesia, en los creyentes, en los que creen en Dios. Porque Dios nos manda que su voluntad es que seamos agradecidos. Y esto no tiene que pasar entre nosotros, entre su pueblo. La ingratitud es una actitud de una humanidad caída, ¿sí? Pero no nos damos cuenta y a veces nos invada. Por eso debemos reflexionar. Por eso debemos parar a veces un poco y decir, Señor, gracias. Gracias por este año, por lo bueno, por lo malo. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y pedirle perdón, decirle, Señor, perdóname, porque a veces me quejo. Perdóname porque a veces demando mucho más de lo que tú me das. Perdóname, porque a mi egoísmo, mi ingratitud, a veces me invaden, ¿sí? Somos humanos y nos desviamos. Pero no está mal replantearse y decir, Señor, perdona mi ingratitud. Perdóname porque a veces pasa el día y no te agradecí. Porque a veces como un almuerzo, una cena y tampoco te agradezco. Perdóname porque no te agradezco a veces por las personas que tengo alrededor. Perdóname, Señor, porque a veces no me doy cuenta de que cada día que pasa es un regalo. Cada día que respiro es un regalo. Gracias por la salud. Gracias porque aún puedo agradecerte. ¿Sí? Tengamos cuidado, ¿sí? Porque en los postreros tiempos dice la palabra de Dios que habrá hombres amadores de sí mismos. Y cuando más nos amamos a nosotros mismos, menos vamos a agradecer, menos le vamos a dar la gloria a Dios, menos vamos a reconocer que Dios estuvo en todo el tiempo. En todo este año Dios estuvo, Dios es fiel. Así que es importante que tengamos cuidado, porque la ingratitud es una actitud de la humanidad caída, del pecado. Pero no debe ser así en los hijos de Dios, en los que somos redimidos, en los que somos comprados con su sangre, que nos dio una salvación tan grande. Y los que aman a Dios, todo nos ayuda a bien. Como decía Job, desnudo salí y desnudo volveré.
nada me puedo llevar. También, como decía Jesús, teniendo sustento y abrigo, estar más que agradecido, ¿no? Si buscamos primeramente el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura, pero enfocarme en lo que tengo, decir, Señor, gracias por lo que tengo, ¿no? Y el cuarto punto es dar las gracias. Es una parte habitual de la adoración, ¿sí? Agradecer es adorarle a Dios. El salmista nos llama a una actitud de agradecimiento cuando escribe en su salmo, ¿no? Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecí su nombre. Esto lo dice en el Salmo 100, versículo 4. Un escritor, William Hendrickson, más o menos se dice así, del año 1900, decía que cuando una persona ora sin gratitud, ha cortado las alas de su oración de tal modo que ésta no se puede elevar. Cuando entramos a la presencia de Dios con ingratitud, su adoración es inaceptable. ¿Sí? Uno de los principales objetivos cuando la iglesia primitiva, ¿sí? en el Nuevo Testamento se reunía, era agradecer a Dios, ¿sí? Y esto está implícito en las instrucciones que Pablo le da a los corintios, ¿sí? Un referente al uso adecuado de las lenguas durante el servicio de adoración. Él dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero al otro no edifica. Esto lo dice en 1 Corintios, ¿sí? 14, 16 al 17. ¿Sí? Era común, ¿sí? Habían empezado los dones de lengua y empezaban a agradecer, pero empezaban a agradecer, ¿sí? en lenguas espirituales. Y el que estaba al lado, si no había alguien que le traducía lo que estaba diciendo, no edificaba. Ni muchas personas hablando lengua, la verdad que cuando llegaba alguien nuevo, no entendía o no podía dar gracia o no podía decir amén a esa oración de agradecimiento. Entonces Pablo le dice que solamente es edificado la persona que habla en lengua. Entonces aquí vemos que lo importante, ¿sí? que era que se juntaban a agradecer, pero a veces lo hacían hablando en lenguas. Otras cartas de Pablo le recuerda a los creyentes, ¿sí? que expresen su gratitud. Por lo tanto, se diferencien, ¿sí? de la cultura ingrata del no creyente. Dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ¿sí? ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, dice, con acciones de gracia. Esto lo dice en Efesios 5, 3 y 4. Vemos también en 2 Corintios 4 y 15 y 9, 11. Recordemos estos 4 puntos. ¿Sí? Recordemos estos 4 puntos. La gratitud glorifica a Dios. Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Un corazón ingrato caracteriza a la humanidad caída. Y dar las gracias es una parte habitual de la adoración. Hermanos, para cerrar, seamos agradecidos por todo lo que tenemos. Démosle gloria a Dios. Ser agradecido nos hace más felices.
Ser agradecido nos hace ver las cosas de una forma positiva, nos hace ser más positivos. Decimos, bueno, esto es lo que tengo, doy gracias a Dios. Y que somos privilegiados al tener a Cristo en nuestras vidas. Tratemos de marcar la diferencia, ¿sí? Reconociendo a Dios en todo lo que hagamos. Debemos de las gracias a Dios. Que la gratitud se convierta en una actitud de nuestro corazón, en una actitud constante de dar gracias, ¿sí? Si perdemos esto, si perdemos como hijo de Dios, si perdemos la gratitud, estamos perdiendo una gran parte importante, que es la adoración, que es darle gloria a Dios, ¿sí? Tengamos cuidado, ¿sí? El que esté firme, ni que no caiga, ¿sí? Somos débiles, pero debemos dar gracias. Y este es ha sido un año difícil, pero no por eso dejemos de dar gracias a Dios. ¿Cuánto más dar gracias a Dios? Que lo tenemos a Él, que nos consuela, que nos provee, que nos cuida, que nos alienta, que nos anima. Y aún no ha terminado el año. También podemos agradecer en fe y decirle, Señor, no sé lo que va a venir, pero sí sé, una cosa sí sé, que será mucho mejor, que lo que viene es parte de tu plan, que lo que viene, Señor, te doy gracias por lo que viene. Aún no termina el año y Dios puede sorprendernos. Cada día es un regalo. No debemos dejar de darle gracias, nunca. Vamos a orar delante de Dios. Yo quiero que vos reflexiones este año y digas, Dios ha sido fiel. Dios me ha guardado, no me ha faltado la comida, no me ha faltado el alimento, no me ha faltado sustento, no me ha faltado un hogar. Dios ha estado conmigo, lo he visto, ¿sí? Y lo miramos a Él, poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Yo te propongo que en esta semana, que cada día que pasa, le agradezcas a Dios. Le agradezcas a Dios por tu desayuno, por tu cama, por tener agua, ¿sí? Agradecele a Dios por tu trabajo, agradecele a Dios por todo, ¿sí? Vamos a orar delante de Dios. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta reunión, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de que debemos ser agradecidos y esa es tu voluntad. Eso es lo que tú nos mandas, Señor, a que seamos agradecidos, Señor, porque sabemos que cuando somos agradecidos, Señor, las puertas de la salvación se abren, Señor. Gracias, Señor, por el sustento, por el abrigo, Señor. Gracias por este año, por guardarnos, por cuidarnos, Señor. Sabemos que mucha gente, Señor, se fue, Señor, partió, pero hoy nosotros estamos acá, Señor, vivos para darte la gloria, para darte la honra a ti, Señor. Gracias por cuidarnos, porque a pesar de las dificultades, Señor, tú eres fiel, porque a pesar de todas las cosas sabemos que nos ayudan a bien, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada día, por respirar, Señor, por levantarnos, Señor. Cada día es un regalo que tú nos diste, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, y perdónanos, Señor, porque a veces somos tan ingratos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nos olvidamos. Perdona nuestra queja, Señor. Perdona nuestra desobediencia. Perdona nuestro pecado, Señor. Crea en nosotros, Señor, un corazón agradecido, Señor, y que podamos, Señor, entrar a tu presencia con acciones de gracia, Señor. Te doy gracias por tu iglesia, por mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias por ellos y los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Que en esta semana podamos ser cada día más agradecidos, Señor, y el año que viene, Señor, que sea un año para tu gloria, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y que cultivemos esta actitud en nuestro corazón. Bendiciones.